La clase de hoy tiene que ver con ¿eres tu principal activo? Uno de los aspectos más importantes en el manejo de nuestras finanzas personales y en lograr construir la salud financiera es entender que nosotros somos nuestro principal activo y que además, partiendo de este enfoque, nosotros potenciando nuestras habilidades y gestionando correctamente los recursos, podemos generar dinero entendiendo que inicialmente todo depende de cómo nosotros nos gestionamos como activo, recordando que un activo es todo aquello que genera beneficios económicos. Ahora bien, esto no es una idea nueva, esto no es una idea de marcando pauta, esto tiene unos orígenes que remontan a la antigüedad, desde esa época de la filosofía, de la ética, donde filósofos como Aristóteles en la antigua Grecia, pues ya hablaban del potencial humano para el desarrollo y la autorrealización. Veamos entonces cómo ya en esa época se hablaba, se consideraba que el ser humano de manera interna o en su esencia, pues contaba con unas características que le pueden permitir o le podían permitir tener su autorrealización. De hecho, es en esa época donde se habla del concepto de la eudaimonía, que pues se habló o tenía que ver con el florecimiento humano. Simplemente eso tiene que ver con el bienestar humano, el estar bien en la medida que tú como ser humano estás bien, tienes tu autorrealización, pues tú puedes entonces ofrecer a la sociedad valor y por lo tanto, pues tú puedes obtener beneficios económicos. Allí se habla también de la importancia de invertir en uno mismo para alcanzar la excelencia. Esto de invertir en uno mismo hoy en día es un enfoque muy en boga, todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal. En esto del crecimiento personal se habla muchísimo que tenemos que invertir en nosotros mismos y vean cómo en la antigüedad ya se hablaba de ello también. Ahora bien, pasamos a la revolución industrial. Ya no es solamente la antigüedad. Recordemos que el mundo es un escenario dinámico, cambiante. Entonces, en el siglo XVIII, siglo XIX, era industrial, todo lo que fue la revolución industrial, pues hubo el auge del capitalismo y la especialización del trabajo. O sea, ¿en qué consistió todo esto? Esa dinámica que tuvo el mundo, pues ameritó que el ser humano se especializara, se adaptara a las exigencias de esa sociedad. En ese momento ya se comenzó a notar que la educación y la capacitación de los trabajadores aumentaban la productividad, introduciendo implícitamente la idea de que las personas pueden desarrollar su propio valor. ¿Qué quiere decir esto? Que ya para esta época de la revolución industrial, una persona que se educara, se especializara en una actividad, dependiendo o en función de lo que estaba la sociedad demandando, pues esa persona iba a ser más productiva porque iba a tener pues conocimientos, herramientas prácticas que otros no tenían y eso, por supuesto, pues le iba a permitir tener una ventaja en el mercado. Además de, al contar con conocimientos y todas estas herramientas, pues obviamente la persona iba a ir incrementando su productividad y al incrementar su productividad, pues obviamente eso iba a repercutir en las empresas y también en el bienestar de la persona, en el bienestar económico en sí. Entonces veamos cómo ya en estas épocas se daba importancia, además que se consideraba con hechos reales que en la medida que las personas estuvieran mejor capacitadas, pues iban a tener mejores herramientas para ser productivos,
para autodesarrollarse. Y obviamente en la medida que te autodesarrollas, pues vas teniendo más bienestar y más beneficios económicos. Ahora, esto no queda aquí. Luego pasamos ya al siglo XX, donde nos encontramos con la teoría del capital humano. Ya comienzan a introducirse otros términos, otros conceptos. En esta época, años 60, economistas como Gary Becker formalizaron la noción de capital humano, argumentando que la educación, la salud y las habilidades de una persona son inversiones que generan retornos a lo largo del tiempo, al igual que los activos financieros. Aquí hago una pausa porque hay palabras de suma importancia. Vemos cómo se repite la palabra educación. Ya veíamos en lo que fue la revolución industrial, cómo se comienza a dar valor a la educación en las personas. Eso le da capacidades, le da herramientas, ventajas comparativas. Pero también acá, en el siglo XX, se habla de la salud. Recordemos que en la antigüedad también se le daba importancia al bienestar. Entonces aquí también se le está dando la importancia que una persona, en la medida que tenga salud, pues obviamente va a tener mayor productividad. Por lo tanto, una persona debe darle importancia no solamente a la educación, sino a cuidar de su salud, porque una persona sana, pues obviamente va a tener mayor productividad, va a tener mejor destreza, más energía para pues desarrollar sus actividades y por lo tanto pues generar más beneficios económicos. Pero acá, en el siglo XX, comenzamos a escuchar esta palabra, las habilidades, ¿no? Las habilidades que hoy en día, de hecho, es uno de los aspectos más importantes para que una persona potencie sus finanzas. Entonces veamos que desde el siglo XX ya se comienza a hablar de ello. Invertir en nuestras habilidades. Toda persona en esencia, tiene un conjunto de talentos, dones, habilidades, pero debe potenciarlos, debe llevarlos a la práctica, debe desarrollarlos, ¿no? En la medida que una persona lo desarrolle, potencie sus habilidades, pues obviamente va a tener mayores beneficios económicos. De hecho, aquí lo menciona. Todos estos aspectos le va a generar a las personas retornos a lo largo del tiempo. Una persona con educación, una persona con salud, bienestar, una persona con habilidades potenciadas, habilidades utilizadas, eh, ofrecidas a la sociedad, pues son aspectos que le van a dar beneficios económicos a lo largo del tiempo. Es decir, estos son aspectos que permiten sostenibilidad en el tiempo. O sea que esto se compara con activos financieros. Acá lo vemos, porque todo activo financiero es aquello que nos genera beneficios económicos a lo largo del tiempo. Recordemos que la salud financiera se construye con un enfoque de largo plazo. La salud financiera se construye pensando en que todos los aspectos o indicadores que se trabajan en ella permanezcan equilibrados en el tiempo. He allí que el enfoque de largo plazo para todo lo que tiene que ver con finanzas personales, salud financiera, es de suma importancia. Y lo vemos acá en la teoría del capital humano, donde, repito, se le da mucha importancia a la educación, la salud y las habilidades de una persona para que dé beneficios a lo largo del tiempo. Pero como la sociedad sigue avanzando, pues llegamos al siglo XXI y en el siglo XXI entramos a la era de la información y desarrollo personal, lo que les decía minutos atrás. En esta era, que pues es la era de la información y desarrollo personal, hay dos aspectos importantes.
la globalización y la digitalización. Esto, estos dos aspectos han fortalecido la idea de que la capacidad de aprender, adaptarse y gestionar nuestras propias finanzas es crucial para el éxito. Importante, estas tres palabras: aprender, adaptarse y gestionar. Hoy en día está demostrado que en la medida que una persona aprenda, actualice sus conocimientos, los adapte además a la era actual y que tenga la capacidad de adaptarse a esta sociedad tan cambiante, a esta sociedad tan veloz, donde lo digital, donde lo tecnológico, pues está llevando la batuta de toda la dinámica de la sociedad, la dinámica económica. Es indispensable que las personas se adapten. De hecho, hoy en día hay programas de crecimiento personal que se enfocan en dar herramientas a las personas para que puedan adaptarse, porque cuando hablamos de adaptación, hablamos de vencer miedos, hablamos de autoestima, hablamos de potenciar habilidades, romper incluso creencias, paradigmas. Entonces, todo un proceso, la adaptación a la nueva sociedad, que es una sociedad globalizada y digitalizada. Sabemos que gracias al Internet todo el planeta está interconectado. Lo que tú puedas hacer en un lugar determinado, en cuestiones de segundos, ya esa información se expande a lo largo del planeta. Entonces, estamos conectados en cuestiones de segundos y eso, por supuesto, impacta en el desarrollo económico, social, cultural, en todas las escalas, a nivel macro y a nivel micro. Entonces, importante, sumamente importante, que una persona en este siglo XXI tenga la capacidad de adaptarse a esta sociedad tecnológica. Por otro lado, si nos damos cuenta, autores como Robert Kiyosaki en todo este enfoque, porque esto fue un movimiento que salió en el siglo XXI de todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, realmente se convirtió en un movimiento. Grandes autores, personalidades se han abocado a este tema. Y tenemos el ejemplo del señor Robert Kiyosaki, que él fue uno de los precursores de la noción de invertir en nosotros mismos, que en la medida que nosotros eh, invertimos en nuestras capacidades, en nuestro conocimiento, en nuestro crecimiento personal, pues por supuesto nosotros vamos a ser más productivos y vamos a tener más beneficios económicos. Esto que estoy hablando del siglo XXI, si lo analizamos y lo comparamos con la antigüedad, la era histórica de la antigüedad, pues no es nada nuevo, porque ya en la antigüedad y en la revolución industrial se hablaba que en la medida que la persona se educara, se capacitara, cuidara de su bienestar, la persona iba a ser pues más productiva y por lo tanto va a tener más beneficios económicos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde hace muchos años se sabe que lo que el ser humano, lo que el hombre como individuo haga por sí mismo, lo que el hombre invierta en sí mismo, es lo que le va realmente a permitir avanzar económicamente. Desde tiempo remoto se sabe. Y que hay un conjunto de aspectos que lo ayudan a potenciarse. Tiene que tener salud, es decir, bienestar. El ser humano tiene que potenciar sus habilidades, porque es con sus habilidades que va a dar valor a la sociedad para luego recibir beneficio económico. Y para potenciar esas habilidades, pues obviamente tiene que educarse. Entonces, si nos damos cuenta, pues todo esto viene desde tiempo remoto. Ahora, ¿qué es un activo? Porque para nosotros considerarnos como nuestro principal activo, tenemos que entender qué es un activo. De una manera muy sencilla, un activo es cualquier recurso
que tiene valor y que puede generar beneficios económicos. Si partimos de la premisa que nosotros somos nuestro principal activo, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos valor y ese valor que nosotros tenemos está en función de el conocimiento que manejamos, la educación que tenemos, las habilidades que nosotros desarrollamos. Obviamente, las personas tienen diferentes habilidades. Unos son muy buenos en habilidades técnicas, otros son muy buenos en habilidades blandas, otros tienen una sinergia, ¿no? De ambos tipos de habilidades. Entonces, en función de ello, pues nosotros tenemos valor y ese valor es lo que realmente se va a traducir en beneficios económicos. Entonces, es aquí exactamente donde se explica con esta definición el por qué nosotros somos nuestro principal activo. Porque nosotros tenemos valor y con ese valor generamos dinero. Así de sencillo. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los tipos de activos? Vamos a entender un poco. Hay cuatro tipos de activos de manera general. Están los activos financieros, como el dinero en efectivo, las inversiones, como acciones, bonos, fondos y las cuentas de ahorro. Están relacionadas con todo este mundo financiero. Luego tenemos los activos físicos o tangibles, como los bienes raíces, como casas, terrenos, vehículos, entendiendo que un vehículo puede transformarse en un activo si genera ingresos, ejemplo, como un taxi o un camión de carga, es decir, dependiendo de la función de ese vehículo, puede ser un activo o sencillamente se queda como un pasivo. Y por otro lado, tenemos los equipos y herramientas de trabajo. Recordemos, o vamos a hacer acá un ejemplo. Tienes un laboratorio médico y en ese laboratorio hay un conjunto de equipos profesionales y a través de esos equipos puedes elaborar un conjunto de exámenes médicos y a través de esos exámenes, pues tú generas dinero. Entonces, al ese equipo dar ese valor que es el examen médico que es entregado a los pacientes, se recibe a cambio un beneficio económico. Entonces, he allí por qué los equipos y herramientas de trabajo pues son considerados activos físicos, porque a través de ellos podemos generar dinero. En el caso inicial que había mencionado los activos financieros, bueno, a través de las inversiones, el dinero en efectivo y cuentas de ahorro, nosotros generamos beneficios económicos. Muy bien. Continuamos con el número 3, activos intangibles, como marcas y patentes, conocimientos y habilidades, redes de contacto y reputación. Acá voy a hacer cierta pausa porque son aspectos de suma importancia. Vámonos con conocimientos y habilidades. Venimos comentando desde el inicio de esta clase que desde tiempo remoto el conocimiento, las habilidades, la educación, la adaptación nos permiten a nosotros, a los seres humanos, generar beneficios económicos, nos permiten ser productivos, dar valor y generar dinero. Bueno, acá tenemos como activos intangibles el conocimiento y habilidades. Intangible porque no lo podemos tocar, pero obviamente el conocimiento y nuestras habilidades lo podemos ofrecer y en función de lo que ofrezcamos, bien sea un servicio o un producto, nosotros vamos a generar dinero. Y por otro lado tenemos las redes de contacto y reputación. Importante, redes de contacto. Muchas personas subestiman las conexiones estratégicas o consideran que no es un aspecto importante a tomar en cuenta en todo este tema de la salud financiera o de potenciar tus finanzas personales. Muy bien, sí son importantes las redes de contacto. ¿Por qué razón? Porque a través de ella tú puedes tener enlace a oportunidades financieras. Entonces, obviamente, redes de contacto
correctas, estratégicas, pueden transformarse en un momento determinado en un activo. Y por otro lado, la reputación. Importante, tu imagen como marca, más allá de ser una marca en redes sociales, tu imagen como persona profesional es de suma importancia, porque la reputación consiste en esa trayectoria que tú tienes en relación al servicio o producto que tú ofreces. Si tú eres un referente en el mercado de alguna actividad en específico, obviamente las personas te van a buscar y esa trayectoria que tú tienes va a representar a lo largo del tiempo en beneficios económicos, porque la gente te va a buscar ya por tu trayectoria. Y si tu trayectoria es positiva, pues obviamente vas a tener más clientes, más personas interesadas en lo que tú ofreces y eso se traduce en beneficios económicos. Finalmente tenemos los activos personales. Nuevamente retomamos activos personales como educación y experiencia. Cuando tú unes la educación, tu conocimiento con la experiencia en ese rango, en ese sector, pues tu productividad obviamente se incrementa y eso se traduce en dinero. Salud física y mental, lo mencionábamos, desde la antigüedad se hablaba de la salud física, de lo que es el bienestar. Una persona con buena salud física, con buena salud mental, obviamente es una persona productiva, es una persona que va a estar equilibrada, que va a estar con la energía adecuada para producir. Y en función de ello, pues eso va a representar más dinero o más beneficio económico. Y otro aspecto dentro de los activos personales está la gestión del tiempo y la productividad. Importantísima la gestión del tiempo. La gestión del tiempo es un elemento esencial para toda persona que desea potenciar sus finanzas, es decir, incrementar su ingreso, debe volverse un experto en la gestión del tiempo, porque de lo que tú hagas con tu tiempo va a significar lo que realmente tú produzcas y tú generes beneficios económicos. Entonces, acá tenemos los activos intangibles y los activos personales. Activos intangibles, activos personales, ellos inciden en los activos financieros y los activos físicos. En la medida que potenciemos los activos intangibles y los activos personales, se va a impactar en los activos financieros o activos físicos. ¿Por qué razón? Porque con tus conocimientos, con tus habilidades, con buenas redes de contacto, con una buena reputación, con tu educación, con tu experiencia, con tu salud, bienestar y con una buena gestión del tiempo, tú puedes entonces acceder a los activos financieros, es decir, tú puedes invertir, tú puedes generar más dinero en efectivo, tú puedes tener tus cuentas de ahorro, tú puedes inclusive adquirir bienes raíces, tú puedes inclusive comprar equipos y herramientas de trabajo, o si así lo deseas, tú puedes adquirir vehículos para incrementar tus ingresos. Entonces, importante enfocarnos primero en los activos intangibles, en los activos personales, para luego sí avanzar hacia los activos financieros y los activos físicos o activos tangibles. Muy bien, continuamos. Características de un activo. Importantísimo, porque así como la definición nos permite entender rápidamente por qué nosotros somos nuestro principal activo, tenemos que conocer cuáles son esas características. Muy bien, la primera característica de un activo es que genera valor. Entonces eso quiere decir que nosotros como activo generamos valor y con ese valor pues nosotros aumentamos nuestra riqueza o nuestro bienestar. Segunda característica,
un activo produce ingresos o beneficios. Entonces, nosotros como activos tenemos la capacidad de generar ingresos, dinero, y ya lo vimos, ¿cómo? A través de nuestro conocimiento, de nuestra experiencia, de nuestras habilidades y de los recursos. Entonces, esos ingresos o beneficios pueden ser renta directamente o indirectamente, que nos permite mejorar nuestra capacidad de ganar dinero. Y finalmente, o la tercera característica, es que un activo se puede gestionar y mejorar. Importante. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como nuestro principal activo nos podemos mejorar, nos podemos gestionar. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros nos podemos ir apreciando a lo largo del tiempo si nos cuidamos o invertimos en nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos que estar actualizando nuestros conocimientos, sobre todo en esta sociedad actual que va veloz. Cada día los cambios son importantísimos. Recordemos que estamos en una era digital, tecnológica, y la tecnología es muy dinámica. Lo que ayer pudo estar funcionando, ya hoy es mejorado. Entonces tenemos que estar en constante evolución, actualización. Y en la medida que nosotros, además, invirtamos en nosotros mismos con educación, cuidando nuestra salud, nuestra alimentación, pues obviamente nosotros vamos a ser cada vez mejores como activos. Entonces, súper interesante. Internalizar que nosotros generamos valor, nosotros producimos ingresos y nosotros nos podemos gestionar y mejorar. Muy bien. Nuestro conocimiento, habilidades y bienestar determinan nuestra capacidad para generar oportunidades y riqueza. Aquí está resumido todo lo que acabo de explicar. Tu conocimiento, tus habilidades y tu bienestar van a determinar tu capacidad para que tú generes oportunidades y riqueza. Las oportunidades y la riqueza o el dinero dependen de lo que tú hagas. Las oportunidades te las generas tú. ¿Cómo? Con conocimiento. ¿Cómo? Potenciando tus habilidades, explotando tus habilidades. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿En qué crees que tú eres bueno? ¿Qué cosas se te hacen fáciles a ti de hacer? Y eso transfórmalo en valor para la sociedad. ¿Cómo? Generando un servicio o generando un producto. Eso lo ofreces a la sociedad y eso se va a traducir en bienestar económico, beneficio económico, en dinero, en pocas palabras. Pero para que tú hagas todo eso, tú tienes que cuidar de ti. Ese es el bienestar. Tú tienes que cuidar del ser humano. En la medida que estés más sano, pues obviamente vas a tener la capacidad para hacer todo el trabajo que tienes que hacer a nivel de los conocimientos y de las habilidades. Muy bien, contraste de enfoques. Vamos a estar claros. Desde el inicio de esta clase hemos visto que desde tiempos históricos se ha considerado que el ser humano tiene gran valor para producir en este mundo. Pero también es cierto que todo esto es un proceso evolutivo en el cual las sociedades se han ido adaptando a un conjunto de sistemas. Y desde la revolución industrial hasta el siglo XX, hubo un sistema que predominó. Ese sistema es lo que se llama el enfoque tradicional. Es actualmente en el siglo XXI en el que estamos viendo un nuevo sistema que es el enfoque de persona como activo. Entonces, vamos a analizar un poco de qué van estos dos sistemas
¿Y qué es lo que está ocurriendo en estos momentos que pues se escucha tanto el nuevo enfoque para que las personas se vean como su principal activo? Vamos a comenzar. El enfoque tradicional fue ese enfoque en el que pues se educaron nuestros padres, nuestros abuelos, y es el enfoque que se centró en estudiar, obtener un título y luego ir al campo laboral, buscar un trabajo, trabajar en la mejor empresa que puedas encontrar en tu lugar donde vives y ya con eso esperar tu jubilación y tienes todo resuelto. Ese es el enfoque tradicional. Atención, un enfoque que hoy en día todavía permanece, pero ya vamos a hablar de ello. Entonces, en primera instancia, ese enfoque pues se centra, como lo dije, en obtener un título universitario como garantía de éxito. Toda persona que tenía su título universitario ya daba por sentado que con eso iba a tener éxito, porque venía de unas generaciones en donde no estaba presente el estudio y mucho menos sacar una carrera, una profesión. Pero cuando llega la revolución industrial y comienza a hablarse del capital humano, allí es cuando comienzan entonces a crearse las universidades, los colegios, y entramos en todo este sistema educativo que en la actualidad todavía permanece. Entonces, en esa época, cuando te comparabas con una persona que estaba dedicada, por ejemplo, solo a la actividad agrícola, pues obviamente tú con un título, pues tenías unas ventajas comparativas, ¿no? Y eso te daba garantía de éxito en ese momento. Pero la sociedad, recordemos que no es un espacio estático. La sociedad es un espacio dinámico, evolutivo. Y el ser humano va evolucionando en función de esos cambios en las necesidades, los modos de satisfacer sus necesidades. Y es así como entramos al nuevo enfoque que es actual, que aún no está consolidado, pero que ya forma parte de nuestra sociedad, que es el enfoque de persona como activo. Y este enfoque se centra en desarrollar habilidades y adaptarse al mercado. Desarrollar habilidades y adaptarse al mercado. Es decir, ya no estamos desde un enfoque singular, simplemente estudiar y tener una carrera y durante toda tu vida trabajas solo sobre esa carrera. En este caso no. En este otro enfoque estamos hablando que el ser humano tiene la capacidad de hacer muchas cosas, que en su esencia hay muchas habilidades. No tiene necesariamente que enfocarse en una sola actividad. Por el contrario, tiene tantas habilidades y esas habilidades pues representan para él su herramienta esencial para producir dinero. Y eso obviamente amerita que se adapte al mercado. Muy bien. El enfoque tradicional, seguimos con la siguiente, busca estabilidad laboral en un empleo fijo, lo decíamos. Ese es el enfoque que, pues, desde la era industrial, pues, se ha mantenido, donde tú, pues, estudias y te gradúas y buscas un empleo fijo. Eso te da a ti estabilidad laboral. En el nuevo enfoque, como activo, se busca maximizar el valor personal. ¿Recuerdan lo que hemos hablado? Entonces, maximizar el valor personal para generar múltiples fuentes de ingreso. Entonces, cómo a través de muchas habilidades, aprender, potenciar muchas habilidades, adaptarte al mercado, maximizas tu valor y puedes generar múltiples fuentes de ingreso. Qué interesante. Seguimos. En el enfoque tradicional se sigue un camino lineal. Estudio, empleo, salario. En el persona como activo se entiende que el crecimiento es dinámico y se puede diversificar. Comienza la palabra. Diversificar.
no estar enfocado en una sola cosa. En el enfoque tradicional se depende de un empleador para obtener ingresos, es decir, se tiene que pues tener un jefe que es el dueño de la empresa o un jefe institucional y pues es el que realmente pues te va a pagar. En el enfoque como persona, como activo, se gestiona la carrera y las finanzas como si fueran una inversión. O sea, todo lo que tú hagas, tú estás claro que es una inversión, que tú estás invirtiendo en ti para generar más valor y no estás dependiendo de un jefe. En el enfoque tradicional, la educación termina cuando obtienes el título. Lo mencionaba anteriormente. Era como, ese era el límite. Obtengo mi título y listo, ya lo hice. Simplemente ahora buscar trabajo y allí dedicarme toda mi vida, 25, 30, 35 años, hasta que me jubile y listo. En el enfoque como persona como activo, el aprendizaje es continuo y estratégico. Estamos en un mundo cambiante. La sociedad actual no se queda, digamos, anclada en un solo aspecto. Esta sociedad cada vez es más creativa, hay más innovaciones, lo podemos ver en estos momentos con la inteligencia artificial. Entonces, el ser humano está obligado a estar aprendiendo continuamente y además aprender de manera estratégica. No es aprender por aprender, sino realmente evaluar el mercado, precisar qué es lo que está ocurriendo allá afuera y en función de ello, entonces, tu conocimiento debe ser estratégico, que aborde eso que se está demandando en el mercado. Y finalmente, en el enfoque tradicional, bueno, se trabaja para ganar dinero. Tú te educas, te gradúas, vas a buscar trabajo simplemente para que te paguen quincena y último. Cuando tú estás insertado en el enfoque de persona como activo, pues tú trabajas para generar valor. Y ya tú sabes que en la medida que tú des más valor, pues tú vas a multiplicar tus oportunidades de generar dinero. Entonces, esto es importante. En la medida que tú desarrolles más habilidades, que tú te adaptes más al mercado, tú vas a ir maximizando tu valor personal, porque una persona, por colocar ejemplo, que hable varios idiomas, que maneje muy bien la tecnología, que tenga destreza con la inteligencia artificial, inclusive que sepa de liderazgo, que tenga buena comunicación, que, por poner un ejemplo, que también sepa vender, perdón, sepa todo lo que tiene que ver con las ventas, gestione bien su tiempo, pues obviamente es una persona con grandes cualidades y aspectos que le van a permitir multiplicar oportunidades de generar dinero. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo entre estos dos enfoques en la actualidad? Entre estos dos enfoques, me permito hacer esta línea curviada acá en el medio, porque entre estos dos enfoques está ocurriendo algo. El enfoque tradicional aún permanece en nuestra sociedad, pero no permanece con la solidez en la que hace aproximadamente 20 años atrás estaba o tenía. Entonces, con toda esta revolución digital, con la globalización, el Internet, pues comienza a producirse esta etapa de transición, esta línea azul que estoy colocando acá. Esta es la etapa de transición entre estos dos enfoques. Y esta etapa de transición es en la que estamos nosotros en este momento. Aquí estamos nosotros en este momento. Las generaciones más jóvenes de 35 años hacia abajo están ya incorporadas en un alto porcentaje en el enfoque de persona como activo, porque son las personas que nacieron cuando ya estaba la tecnología. Entonces conocieron esta herramienta desde prácticamente su momento de nacimiento. Pero hay una importante
parte de la población mundial que es por encima de los 35 años, que se encuentra, una parte de ella se encuentra en el enfoque tradicional. Realmente la población que está todavía en el enfoque tradicional va de 50 años en adelante, realmente. Y en esta etapa de transición que está acá en el medio, aquí, realmente está la población que va de 35 a 50 años. Es decir, esas personas que, si bien crecieron con el enfoque tradicional, son personas que han entendido que hay que irse adaptando a la nueva dinámica, porque si no te adaptas, si no te montas en ese tren actual, pues te vas a perder de muchas oportunidades. Y al perderte esas oportunidades, el que va a verse impactado es tu bolsillo, es tu cuenta bancaria. Entonces, estas personas, este sector de la población entre 35 y 50 años, han entendido esto. Y ellos, pues, se encuentran justo aquí. Están en el momento de la transición. Voy a permitirme cambiar color. Están acá, en esta transición, están acá. Aún realizan actividades que tienen que ver con el enfoque tradicional, ejemplo, aún están en su empleo habitual, pero en paralelo están aprendiendo herramientas, están potenciando sus habilidades, están maximizando su valor como individuo para generar nuevas fuentes de ingreso. Entonces, esta población que está acá en el medio es una población que está en transición de modelo, de enfoque. Pero tenemos esta otra población, que es la que mencioné, de 50 en adelante, que aún presenta resistencia. Esto es estadísticamente hablando. Obviamente, de cada sector generacional hay personas que ya están en el otro enfoque, ¿no? Pero de manera estadística general, entre 50 años en adelante, 50, 60, 70, 80, permanece un altísimo porcentaje de la población en el enfoque tradicional. Y económicamente hablando, esta es la población que está teniendo el impacto más fuerte desde el punto de vista negativo en su economía, en sus finanzas, porque sigue en un sistema que ya no tiene vigencia en la dinámica actual. Y atención, no es que no sea importante en estos momentos estudiar y tener una profesión, no, no. Al contrario, claro que es importante. Lo que debe ir cambiando, lo que debe ir avanzando es que esa persona que estudia y se gradúa de una profesión determinada está obligada en la nueva sociedad que en paralelo a ese estudio académico universitario tiene que ir desarrollando otras habilidades. Tiene que ir aprendiendo a gestionar los recursos, que más adelante vamos a hablar de ellos. Tiene que ir aprendiendo a adaptarse a la nueva sociedad. Entonces, no puede solamente estar estudiando para obtener una profesión y aspirar con esa profesión tener resuelta su vida económica, económicamente hablando. Entonces, estas personas que están aún en este enfoque tradicional están presentando mucha resistencia a la nueva sociedad, a todo este tema tecnológico, y pues eso está trayendo consecuencias, repito, económicamente hablando. Este es el sector de la población en el mundo que pues tiene finanzas con problemas, el dinero no les alcanza, no logran cubrir sus necesidades mensuales,
y por lo tanto, pues no logran tener el estilo de vida que desean tener a través del dinero. Entonces, importante chequear en qué sector te encuentras en este momento. Si estás 100% incluido en el enfoque tradicional, es momento de comenzar a revisar qué puedes hacer para que des ese paso a la etapa de la transición. ¿Qué es lo que en este momento te está impidiendo pasar a este sector de acá y hacer la transición? Una transición que es un proceso que no es de un día para otro, no. Y en ese proceso, pues juegan papel importante muchos aspectos que ya vamos a explicar en esta clase. Entonces, importante, tarea, revisa en qué enfoque estás. Si estás en el enfoque tradicional, revisa qué es lo que te está impidiendo estar aquí, en la transición, porque no puedes pasar de un enfoque directamente al otro. No puedes hacer esto. No. Tienes que pasar por la etapa de transición. Entonces, te invito, revisa todas estas características del enfoque tradicional, si tú las tienes, cómo las trabajas para pasar al siguiente enfoque. Y si estás en el enfoque ya de persona como activo, pues te felicito porque quiere decir que ya estás en un paso adelante y estás entonces, sí, estás en esta sociedad actual, ya estás montado en el tren. Entonces hay que chequear ahora cómo estás desarrollando esas habilidades, qué habilidades estás desarrollando, cómo es tu capacidad de adaptación al mercado. Revisar absolutamente todo esto y obviamente en función de ello también trabajar los recursos que más adelante voy a explicar. Entonces, importante, revisar. Y atención, si estás ya en la transición, también felicidades, porque entonces estás en el proceso. Estás dando el paso correcto. Dicho esto, muy bien, avanzamos y veamos un ejemplo de la aplicación en la vida real. Esto va a ayudar muchísimo para realizar la actividad que indiqué anteriormente. Imaginémonos una persona, esta chica que está acá en esta imagen, ella es una persona de aproximadamente unos 40 años, 45 años. Y esta chica, pues, es una persona que, pues, viene del enfoque tradicional, ella estudió contabilidad, obtuvo su título y ella, pues, simplemente buscó un empleo y ya ella se encuentra ejerciendo su empleo en esa empresa. Ella depende de un salario fijo y de los aumentos ocasionales. La descripción del enfoque tradicional. Pero ella ya está en esa transición. ¿Qué pasa? Ella entendió que pues tenía que montarse en el tren del enfoque de persona como activo si ella realmente quería avanzar económicamente. Entonces, ¿qué decidió ella? Bueno, seguir aprendiendo contabilidad, pero ella decidió además desarrollar habilidades en inversión, porque conoció probablemente a través de las redes sociales que en estos momentos, siglo XXI, existe una democratización de la inversión y que cualquier persona, gracias a la tecnología, puede invertir en, ejemplo, bolsa de valores. Entonces ella sabe que hacer eso le va a permitir multiplicar el dinero que ya ella está generando como empleada de esa empresa. Entonces decidió, voy a aprender esta habilidad, la habilidad de invertir. Pero ella también decidió aprender cómo se hace un emprendimiento. Decidió educarse en todo lo que tiene que ver con la creación de un emprendimiento. Pero también decidió aprender sobre tecnología. ¿Y por qué razón decidió aprender de emprendimiento y tecnología? Bueno, porque ella decidió ofrecer sus asesorías freelance
a tiempo, digamos que parcial, desde su casa, con el internet, y ella ofrece entonces su servicio como contadora, ¿vale? Y en paralelo, pues ella lo que está generando, una parte la está invirtiendo en activos, ¿ok? Entonces, lo interesante de esto es que es una persona que, aunque se desarrolló con el enfoque tradicional, ya está en la etapa de la transición. Entonces, ella ya no depende de una sola fuente de ingreso. Y ella entonces ahora está adaptando su conocimiento para crear nuevas oportunidades. Entonces, importante este ejemplo que hoy en día, de hecho, es muy común ya ver personas que están en este proceso, porque entendieron, ya entendieron de qué va toda esta dinámica, ¿vale? Así como hubo una transición en la era de la antigüedad hacia la era industrial, hubo una transición. A las personas les tocó aprender lo que era el trabajo, lo que era la industria, lo que era ciertas actividades especializadas en las industrias, porque recordemos que en la antigüedad, pues el trabajo era muy distinto y había mucho énfasis en todo este tema agrícola. Entonces, a las personas les tocó pasar por ese proceso de transición. Eso es exactamente lo que está pasando ahora en esta era, siglo XXI. Las personas están entendiendo que tienen que pasar por ese proceso de transición hasta que pues llegue el momento en que puedan estar en el nuevo enfoque completamente. Muy bien, las habilidades, tu capital productivo. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para pasar a ese proceso de transición, si yo estoy en el enfoque tradicional? Bueno, primero, tienes que apalancarte de las habilidades. Las habilidades representan el conocimiento y la capacidad que tienes para ejecutar tareas y resolver problemas. Esto es de suma importancia que se tenga, desde este momento en adelante, se tenga claro. Las personas que tienen la mayor capacidad para ejecutar tareas, pero por sobre todo, resolver problemas, es la gente que genera más dinero en la actualidad. De hecho, las empresas, cuando están en ese proceso de reclutamiento, de personas, hoy en día le dan muchísima importancia en esto que es la entrevista que le hacen a esa persona, qué problemas resuelve la persona. Entonces, importante. Y esa capacidad de resolver problemas, pues te lo da las habilidades que tú tengas. Entonces, hay dos tipos de habilidades principales. Están las habilidades técnicas y están las habilidades blandas. Importante, repito, desde este momento en adelante, esto tiene que ser un norte, desarrollar tus habilidades, buscar todos los mecanismos, toda la información necesaria para potenciar tus habilidades. Si no sabes qué habilidades tienes, hay que descubrirlas. Así de sencillo, hay que descubrir cuáles son esas habilidades y luego hacer el análisis en el mercado, cuáles de esas habilidades en este momento están siendo demandadas en el mercado. Y si dentro de tus habilidades no hay ninguna que esté siendo demandada, pues nos apalancamos de la palabra adaptación. Te tienes que adaptar a lo que se está solicitando en el mercado y comenzar a aprender. Recordemos, capacidad de aprender, capacidad de adaptarse para ser más productivo y generar beneficios económicos. Entonces, habilidades técnicas son aquellas específicas y medibles, como programación, contabilidad, ventas, inversión. Son como más específicas. Son esenciales para generar ingresos y diferenciarte en el mercado laboral o empresarial. Entonces es importante comenzar a chequear cuáles son esas habilidades que yo tengo desde el punto de vista técnico o cuáles me gustaría tener.
porque no necesariamente las tengas en este momento, pero de repente sí tienes interés en una u otra y en función de ello, entonces comenzar a estudiar y prepararte. Habilidades blandas incluyen liderazgo, comunicación, negociación, gestión del tiempo, algo en que la gran mayoría de las personas falla. Es increíble, pero las personas no creen que la gestión del tiempo tenga que ver con el dinero, con las finanzas. Y resulta que es uno de los aspectos más importantes para generar dinero. Saber gestionar tu tiempo. Y resolución de problemas, como les decía anteriormente. Entonces, son claves estas habilidades blandas para maximizar tu efectividad y crecimiento personal. Entonces, estas dos habilidades tienen que ir de la mano, tienen que ir juntas. No es suficiente con ser una persona que tiene buenas habilidades técnicas, pero está fallando en las habilidades blandas. Tú puedes ser un excelente programador o un contador, pero si tú no sabes comunicarte o tú no sabes gestionar tu tiempo y no entregas a tiempo los productos que te están solicitando, o no sabes comunicar lo que tú quieres ofrecer, pues obviamente eso va a repercutir en tu capacidad de generar dinero. Entonces, estas dos habilidades tienen que ir juntas. Una persona hoy en día, dentro del enfoque de persona como activo, tiene que potenciar ambos tipos de habilidades. Muy bien. Entonces, la gestión de las habilidades como activo, tú como activo, tienes que saber gestionar tus habilidades. ¿Cómo? Acá lo tenemos. Aprende y mejora constantemente. Recuerda, estamos en una sociedad donde hay que actualizarse todos los días las cosas cambian. La tecnología es súper dinámica. Lo dije anteriormente, lo repito. Ejemplo, la inteligencia artificial. Es increíble la velocidad del cambio, de la evolución de la inteligencia artificial. Segundo, evalúa qué habilidades tienen mayor impacto en tu crecimiento financiero y personal. Eso es un análisis muy personal, porque cada quien, pues obviamente, tiene unas circunstancias, un entorno distinto. Y finalmente, desarrolla la capacidad de adaptación para evolucionar con el mercado. Tres aspectos claves que te doy para que aprendas a gestionar bien tus habilidades como activo. Seguimos. Los recursos. Una persona que está en el proceso de transición para entrar en el enfoque de persona como activo, no solamente tiene que potenciar sus habilidades, tiene que aprender a gestionar los recursos porque ellos son tu apalancamiento estratégico. Son los medios que tienes a disposición para potenciar tus habilidades y maximizar tu rendimiento. Es decir, las habilidades por sí solas no funcionan. Ella depende de cómo tú gestionas tus recursos. ¿Y cuáles son esos recursos? Son 5 esencialmente. Son 5 los recursos que tú tienes que aprender a gestionar para que puedas potenciar tus habilidades y por lo tanto des más valor a la sociedad y por lo tanto generes más dinero. Y el primer recurso es este que está aquí. Gestionar el tiempo. De lo que tú dediques las 24 horas de tu día, va a depender lo que tú generes económicamente hablando. Si tú distribuyes las 24 horas de tu día en actividades que no le suman a tus finanzas, obviamente tus finanzas nunca van a mejorar.
En la medida que tú durante las 24 horas del día, tú realices actividades que sí impactan positivamente a tus objetivos financieros, pues obviamente sí vas a generar más dinero. Entonces, un ejemplo de ello, una persona que dedica 2, 3 horas jugando videojuegos, obviamente es una persona que no está siendo efectiva con su tiempo. Esas 2, 3 horas las puede dedicar estudiando. ¿Para qué? Para potenciar sus habilidades. Otro ejemplo, una persona que pasa 2, 3 horas en casa del vecino, la vecina, disfrutando de una serie de Netflix o de un postre todos los días o 3, 4 veces a la semana, obviamente es una persona que no está utilizando correctamente su tiempo para ser efectivo, para prepararse en una actividad, potenciar sus habilidades y dar valor. O sea, esto es importante chequear cómo estamos gestionando nuestro tiempo. Segundo recurso, gestionar el dinero que ya tú tienes. Tú estás generando un dinero. Tienes que ser efectivo en la gestión de ese dinero. Muy probablemente para que tú puedas potenciar tus habilidades, requieras de algo de inversión en educación, comprar un equipo, una herramienta, algo que amerite que tú coloques dinero para que tú puedas potenciar tus habilidades. Entonces, es importante evaluar cómo estás gestionando tu dinero actualmente. Si tú quieres, por colocar un ejemplo, tú quieres iniciar un emprendimiento digital, tú requieres de algunos instrumentos como una cámara, una computadora y eso muy probablemente tenga que salir de una primera inversión que tú hagas. Entonces, si tú el dinero lo estás destinando para hacer gastos innecesarios, obviamente eso estás pues desviando la energía del dinero en cosas que no están sumando para que tú potencies tus habilidades. Entonces, de manera inteligente, estratégica, tú evalúas cómo está tu finanzas, tu ingreso mensual y de allí tú puedes más bien reducir tus gastos innecesarios y colocarlo o invertirlo en eso que tú requieres comprar para potenciar tus habilidades. Importante. Siguiente recurso que debes gestionar correctamente para potenciar tus habilidades, dar valor y por lo tanto generar más dinero. Tus conexiones estratégicas, las redes de contacto. Ya está demostrado ampliamente que con las 5 personas con las que tú siempre estás, pues tú vas a replicar los hábitos que tengan esas 5 personas. Tú vas a ser el sexto. Si tú te rodeas de personas que están siempre quejándose, que siempre le están dejando la culpa de su situación económica a factores externos, personas que no saben gestionar su tiempo, personas que no se preparan, no se educan, en fin, pues obviamente tú vas a ser el sexto, tú vas a ser una persona que se queja, que siempre le echa la culpa a un tercero de tu realidad económica y no, obviamente no vas a estar preparándote ni educándote para avanzar. Pero por el contrario, si tú eres una persona que está rodeado de personas que hablan de crecimiento, de educación, de avanzar, de siempre seguir, buscar soluciones, de siempre ver las cosas de manera positiva, personas que asumen sus responsabilidades y que siempre están dando pasos más adelante, pues obviamente tú vas a ser una persona así. Entonces, importante, tú, si quieres entrar en el enfoque de persona como activo, tienes que comenzar también a evaluar con qué personas te rodeas, cómo es tu entorno y comenzar a sanar tu entorno, tener conexiones estratégicas, personas que te impulsen a ser cada vez mejor y a avanzar. Cuarto recurso que es importante gestionar dentro del enfoque
de persona como activo, la tecnología. Si tú de verdad quieres entrar en ese enfoque y quieres ser una persona que crea sus oportunidades para generar dinero, tienes que aprender de la tecnología, tienes que aprender a utilizarla, tienes que entrar en ese mundo para que puedas potenciar tus oportunidades. Hoy en día, más del 85% de las actividades que se realizan en el mundo, económicamente hablando, pues tienen que ver con tecnología. Eso amerita entonces que tú rompas con paradigmas, rompas con creencias, rompas con miedo, porque hay muchas personas que pues tienen rechazo a la tecnología, pero pues ya sabemos que estamos en un mundo digital, por lo tanto, tú tienes que montarte en ese tren. Obviamente, ese es un proceso. Entonces, hay herramientas tecnológicas a través de las cuales te apalancas para manejar mejor tu dinero, para aprender habilidades, para conectarte con personas, para hacer cursos, talleres. O sea, hay tecnología para todo, para ofrecer tus servicios. Entonces, en todo ese ámbito debes aprender a manejar la tecnología. Importante. Y el quinto y último recurso que toda persona que se considere su principal activo debe gestionar, pues tiene que ver con la salud y el bienestar, que lo venimos hablando desde la era de la antigüedad. Importante que te alimentes bien dentro de tus posibilidades, llevar un sistema de alimentación lo más sano posible, descansar, dormir las horas necesarias porque en ellas tú estás regenerando tu cuerpo, hacer ejercicio, y cuando digo hacer ejercicio no es que tengas que estar en un gimnasio, puede ser realizar caminatas de 10 minutos, 15 minutos diarios, donde tú realmente puedas ir nutriendo tu cuerpo, tu mente también, porque recordemos que desde la antigüedad se ha considerado que una persona con bienestar es una persona que aumenta su productividad. Y si tú aumentas tu productividad, pues obviamente vas a generar más dinero. Entonces, cuando tú unes estos 5 recursos y tú en paralelo los vas trabajando, pues tú te potencias como un activo. Porque si tú tienes bienestar, tienes salud, además manejas bien la tecnología, además tienes buenas conexiones estratégicas, además sabes manejar el dinero que tienes actualmente y pues gestionas muy bien tu tiempo, pues eres una persona totalmente enfocada y el resultado evidentemente va a ser unas finanzas saludables, crecimiento económico. Entonces, a partir de este momento, tú tienes la obligación, esto no se negocia, tú tienes la obligación, si de verdad tú quieres entrar en el enfoque de persona como activo y potenciar tus finanzas personales, mejorar tus ingresos, tienes que sí o sí gestionar estos 5 recursos. No hay otra manera, porque estos 5 recursos son los que te van a permitir a ti potenciar tus habilidades. Entonces, la unión de los recursos con las habilidades es igual a dinero. Entonces, no hay manera de negociar esto. Para gestionarte como un activo, debes potenciar tus habilidades y administrar inteligentemente tus recursos. La clave está en aprender, adaptarte y optimizar cada uno de estos elementos para generar mayor valor en tu vida profesional y financiera. ¿Cómo un empresario maneja un activo? Esto es importante porque cuando nosotros decimos que somos nuestro principal activo, nosotros tenemos que vernos en el mismo momento como si fuésemos empresarios y estamos gestionándonos. Nosotros nos estamos gestionando, nos estamos manejando. Entonces, los empresarios que revisan, bueno, chequean lo que es la rentabilidad del activo, si el activo es rentable o no.
si chequea, o mejor dicho, constantemente hace mantenimiento y mejora al activo, optimiza el uso del activo, es decir, que con ese activo obtenga los mayores beneficios, hace control de costos y riesgos y hace reinversión y actualización. Ahora, ¿cómo llevamos eso a la aplicación a nuestra vida personal? Eso que hace un empresario con sus activos, ¿cómo lo hacemos nosotros ahora? Ok, ¿cómo yo aplico el enfoque de persona como activo a mi vida? Muy bien, aquí están unos pasos sencillos y aplicables. Primero, invertir en ti mismo, edúcate, cuida tu salud, potencia tus habilidades, construir una mentalidad de crecimiento. Hay que comenzar a trabajar la mente. En la mente inicia todo. Si tú tienes pensamientos positivos, pensamientos de crecimiento, pues obviamente vas a avanzar. Pero si tienes pensamientos negativos de quejas, allí lo que va a haber es estancamiento. Entonces hay que comenzar a trabajar la mentalidad. Siguiente, mantenerte en buen estado, es decir, cuidar tu bienestar físico y mental. Siguiente, ser financieramente responsable. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que manejar correctamente nuestro dinero. Y de eso estamos aprendiendo en este programa de formación financiera personal, porque ya hemos realizado el diagnóstico financiero y ya sabemos cómo estructurar un presupuesto correcto. Y ya estamos trabajando en el control de las compras impulsivas, las compras innecesarias, es decir, que estamos trabajando en la gestión correcta del dinero. Desarrollar y mantener relaciones valiosas, lo que hablábamos de las conexiones estratégicas, importante, ampliar nuestro entorno en función de nuestros objetivos financieros, involucrarnos, relacionarnos en espacios físicos o virtuales con personas que le sumen a nuestra vida y que nosotros también le podamos sumar a sus vidas. Siguiente, optimizar tu tiempo y recursos. Usar tu energía en lo que te da mejores resultados. Importante. Si has detectado en el mercado una habilidad que está dando dinero y te gusta esa habilidad, pero no la manejas del todo, entonces utiliza bien tu tiempo. Utiliza parte de tu tiempo para prepararte, para estudiar esa habilidad. Siguiente, proteger tu valor, evitar deudas innecesarias, manejar bien los riesgos. Esto es importante también, porque un activo en sí, sí puede tener deudas, pero que sean deudas manejables, ¿no? Y obviamente manejar bien los riesgos. Y finalmente, actualizarte constantemente, aprender y evolucionar para seguir siendo valioso. Ya lo hemos dicho, estamos en una sociedad cambiante. Todo el mundo requiere en estos momentos de estar en constante estudio, porque cada día salen novedades y las personas que están mejor preparadas son las que tienen mejores oportunidades en el mercado, son las que saben aprovechar las oportunidades en el mercado. En cuestiones de segundo, tú puedes perderte una gran oportunidad si no estás preparado. Muy bien, hablamos de las conexiones estratégicas como algo de suma importancia y es tan importante, pero tan subestimado que por esa razón está esta lámina. Las conexiones estratégicas juegan un papel fundamental en la gestión de nosotros mismos como nuestro principal activo, ya que nos permiten acceder a oportunidades, conocimientos y recursos que por nuestra cuenta podrían ser más difíciles de conseguir. ¿Qué nos permiten las conexiones estratégicas? Acceso a oportunidades. Nos pueden abrir puertas a nuevas oportunidades laborales o de negocio, mentores que guíen tu crecimiento, socios o inversionistas para proyectos, clientes o proveedores claves para tu éxito. También nos permiten aprendizaje y desarrollo acelerado, porque tu red de contacto puedes ponerte a experiencia de personas que ya lograron lo que tú
Buscas conocimiento especializado sin necesidad de aprenderlo desde cero. Claro, porque si una persona ya obtuvo información de algo, te lo puede compartir a ti y allí te puede estar disminuyendo tiempo, procedimiento, y eso es una gran ventaja. Consejos prácticos para evitar errores y avanzar más rápido. También nos permiten tener posicionamiento y reputación, porque las conexiones estratégicas pueden amplificar visibilidad y credibilidad. Nos pueden ayudar a construir una marca personal fuerte, te pueden recomendar, te pueden validar ante otros, lo cual te puede abrir puertas a oportunidades financieras. Te dan acceso a espacios exclusivos donde se toman decisiones importantes y pues también pueden ser apoyo en momentos clave. Una red sólida puede ser clave cuando tú enfrentas desafíos. En tiempos de crisis, las conexiones pueden brindarte apoyo, consejos o nuevas oportunidades. Si necesitas un cambio de carrera, tu red puede facilitarte referencias. En un emprendimiento, los contactos pueden ayudarte a superar obstáculos más rápido. Entonces, veamos toda la gama de ventajas, de beneficios que da tener una buena red de contacto. Pero es importante que se entienda algo. No es generar una red de contacto solamente por el interés. Somos seres sociales. Somos seres que en nuestra esencia está el relacionarnos unos con otros, porque eso nos nutre, eso nos permite tener crecimiento. Todos necesitamos de todo. Entonces, simplemente se trata es de renovar esas personas con las que estás. Y ojo, no es eliminar por completo, apartarte por completo de las que ya tienes en tu entorno. Obviamente hay personas que van a seguir a lo largo de la vida contigo. Hay personas que se van quedando en el camino. Hay personas que sí se quieren sumar. Hay otras que no. Pero todo va a depender de tus intereses, de lo que tú quieres lograr en la vida. Si en estos momentos en tu entorno hay personas que realmente no le suman a lo que tú quieres lograr, priva la comunicación, el hacerles entender que tú quieres hacer un cambio, que tú estás planteándote un nuevo proceso de vida y que obviamente te encantaría que ellos estén contigo. Pero si no están, no pasa nada. Pero que puedan entender que tú vas a estar ahora en un proceso de cambio, de transformación que amerita que te relaciones con otras personas. Y quizás ya el tiempo que tenías antes para estar con estas personas ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque vas a comenzar a construir una nueva vida, una nueva dinámica. Y no te sorprendas si de repente en el proceso, pasado un largo tiempo, esas personas que inicialmente no quisieron estar en ese camino terminen estando. Pero es un proceso que lleva mucha emocionalidad, pero lleva mucha decisión, porque dependiendo de lo que tú decidas, de lo que tú estés dispuesto a asumir, es que vas a tener cambios. Nunca nadie ha generado cambio si sigue en su zona de confort. Y atención, la zona de confort no quiere decir que es la mejor zona. Simplemente es la zona en la que te sientes cómodo y no siempre en la zona en la que estás cómodo es la mejor para ti. A veces es costumbre, a veces es miedo a hacer cambios. Entonces, si quieres realmente hacer cambio o mejor dicho, obtener resultados distintos, tienes que sí o sí, pues trabajar en tus conexiones, tomar decisiones, así en el momento que la tomes, pues no sea muy fácil la decisión. Gestionarte como tu principal activo no solo implica desarrollar tus habilidades y administrar tus recursos, sino también construir y fortalecer relaciones estratégicas. Una red bien gestionada puede potenciar tu crecimiento, brindarte nuevas oportunidades y ayudarte a alcanzar tus metas más rápido. Construir una red de conexiones estratégica positiva y saludable
requiere intencionalidad y autenticidad. No se trata solo de conocer gente, sino de cultivar relaciones valiosas que aporten crecimiento mutuo. Conclusión. Si te ves como tu principal activo, entiendes que el éxito y la estabilidad no dependen solo de factores externos, sino de cuánto inviertes en ti mismo. Cuanto más te desarrolles, más valor podrás aportar al mundo y mejores serán tus resultados en todas las áreas de la vida. Muchas gracias por tu atención. Deseo que esta información sea de utilidad para tu vida, que la puedas aplicar y que comiences a pasar por ese proceso de transición al nuevo enfoque de persona como activo.